Cuando encuentre Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, póngase de pie. Hoy vamos a ver el tema evidencias de un cristiano que teme a Dios. ¿Okay? Evidencias de un cristiano que es temeroso a Dios. En voz alta, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre, pues le damos gracias por estar acá. Gracias por haber traído con bien a la mamá de mi hermano Manuel, de mi hermano Román. Y Padre, pues que tú puedas bendecirla, hacerle pasar un buen tiempo, Señor, ahora que está con su familia, Señor. Padre, oramos para que tú nos guíes a través de nuestro estudio bíblico. Espíritu Santo, sea nuestro maestro. Y Padre, ayúdanos a hacer un examen, Señor, personal con lo que dicen estos dos versículos que están en tu palabra. Lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. El temor a Dios es algo que algunos cristianos bíblicamente no lo conocen. No saben lo que es temer a Dios. Otros cristianos lo malinterpretan, creyendo que temer a Dios es tenerle miedo al Creador. Y eso fue lo que nos enseñaron nosotros allá, ¿verdad? En la religión. Siempre nos decían, te va a castigar Dios. Y trataban de meternos un miedo. Pero lo hacían así porque así mismo también les enseñaron a ellos. Ahora nosotros ya conocemos lo que es el temor a Dios, otros no lo conocen. Pero otros más conocen el significado de temer a Dios, pero no lo practican en su vida, hermanos. Algunos quizás lo enseñan, lo predican, pero no temen a Dios con los hechos de su vida. Primeramente, ¿qué es el temor a Dios? Bueno, temor a Dios no es puro conocimiento bíblico, hermano. Podemos tener muchísimo conocimiento bíblico y ser bien irreverentes con Dios. ¿Sí o no? Temor a Dios no es asistir por asistir religiosamente a los servicios de la iglesia. Podemos estar en todos los servicios, no faltar a ninguno, pero asimismo ser irrespetuosos con Dios. Temor a Dios no es servir religiosamente y mecánicamente en la iglesia. O sea, no porque servimos a Dios quiere decir que somos personas que tememos a Dios. Temor a Dios no es orar por costumbre y orar de una manera egoísta. Tampoco es temor a Dios. Temor a Dios no es solo vestirse modestamente, en el caso de las mujeres, o elegantemente podemos decir de los hombres, porque podemos estar muy nítidos por fuera, pero por dentro llenos de suciedad, hermano. ¿Sí o no? Dos cosas en lo relacionado al temor a Dios. Temer a Dios debemos de entender, de saber y aceptar que es un mandamiento del mismo Creador. No es algo que Dios nos da a elegir, no es una opción, es un mandamiento de Dios. Mire, por ejemplo, vamos a leer un texto, ¿verdad? Allí en Deuteronomio, quizás 2, quizás 3, quizás 4, pero vamos a ver aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, ¿qué? Tu Dios. Y a lo demás son otras cosas, que son mandamientos también. Pero lo que queremos aquí, hermanos, fundamentar es que temer a Dios no es opcional. Es una orden de Dios. Amén.
No todos están convencidos. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová. ¿Se da cuenta? En la primera parte del capítulo 24, versículo 14 de Josué, dice, ahora pues, temed a Jehová. No es que si quieres temer a Dios, es un imperativo. Temed a Jehová. Amén. Váyase conmigo hasta el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 10. Versículo 28. Dice acá el Señor Jesucristo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y uno más, Primera de Pedro 2:17. Y el apóstol dice así, claro, guiado por el Espíritu Santo: honrad a todos, amados hermanos, temed a Dios. Amén. ¿Temed a quién? A Dios. Y si usted ve, cada expresión tiene un puntito, o sea, punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte. Son cosas que el Señor está mandando acá. Pero aquí dice, temed a Dios. Temed a Dios. Ahora, temer a Dios, hermanos, bíblicamente significa respetar o ser reverente con Dios. Amén. Amén. Temer a Dios es saber que los ojos de Dios ven todos mis pensamientos y mis movimientos, y que no hago nada irreverente ante su presencia. ¿Se da cuenta? Usted vive bajo la presencia ¿de quién? De Dios. Y como usted es reverente, es respetuoso con Dios, usted no va a hacer nada que le desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque lo respeta, porque es reverente hacia Él. Ese es el temor ¿a quién? A Dios. Temer a Dios debe ser lo máximo para todos aquellos que nos identificamos como hijos de Dios. Porque del temor a Dios viene todo, hermanos. Si usted quiere sabiduría, Salomón dice, el principio de la sabiduría es el respeto, la reverencia o el temor a Dios. Una persona si no teme a Dios, no es sabia. Y estamos hablando en el círculo espiritual. Puede ser muy inteligente, hermano. Puede tener mucho conocimiento. Pero ese conocimiento, vamos a decir, bíblico, si no teme a Dios, no lo va a poner en práctica. Y no está mostrando sabiduría. Entonces, la persona que dice o que cree que tiene mucha sabiduría, primero debería hacerse un autoexamen a ver en qué nivel está su respeto, su temor y reverencia a Dios. Amén. ¿Y dónde va a hacer ese examen? Solo ante la presencia de Dios. Allí donde nadie lo ve. Ahí donde solamente Él y Dios, y por medio del Espíritu, es el Espíritu es el que le está haciendo el examen con la palabra de Dios. A ver qué tan temeroso es a Dios. Y si es temeroso, va a salir que es obediente, va a salir que es reverente, va a salir que esa persona hace las cosas gratas delante de Dios y que se abstiene de todo lo malo. Ahora, ¿somos imperfectos? Sí, pero no es la práctica, hermanos. No es la práctica, no es la práctica. Por eso Eclesiastés o Salomón, ¿verdad? Dice el versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Teme a quién? ¿Teme a quién? A Dios. O sea,
Salomón encierra los 12 capítulos que él ha escrito con estas simples expresiones del versículo 13. Dice, el fin o la meta o hacia donde queremos llegar es este. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay abajo, lo que el hombre hace sin Cristo, que no toma en cuenta a Dios, es vanidad. Y lo único que tiene valor y que es lo máximo que el hombre cristiano debe alcanzar es el respeto y la reverencia a Dios, porque ahí viene todo lo demás, hermano. De ahí viene todo lo demás. De nada nos sirve tanto conocimiento bíblico, asistir siempre a la iglesia, estar en todas las veladas de oración, estar orando, pero si no somos temerosos a Dios, hermano, vamos a estar pecando, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestro corazón, como nadie los ve, va a estar maquinando cosas. Cuando estamos en casa, prendemos el ojo satánico, o sea, la televisión, y como no hay nadie ahí y no tememos a Dios, nos ponemos a ver programas inmorales. Un cristiano que ve programas inmorales deliberadamente, o sea, no tiene ningún, vamos a decir, no siente algo que el Espíritu Santo le está diciendo, eso no está bien, no teme a Dios. No hay nadie ahí, dice, pues ¿quién me ve? Se le olvida que los ojos de Dios están allí. Y tiene ese conocimiento, él sabe, ese cristiano sabe lo que dice la Biblia, que todos estamos bajo la presencia de Dios, ¿a dónde oiré tu espíritu? Pero en ese momento, como no hay temor, no hay reverencia, no hay respeto a Dios, se pone a ver cosas impías, impuras, inmorales, indecentes, y póngale ahí todo lo que quiera. ¿O no es cierto? Podemos llegar a la iglesia y tener pensamientos sucios aquí mismo. ¿O estaré equivocado? No, hermano, es una realidad. Pero ¿quién tiene todas estas cosas? La persona que no tiene temor a Dios. Por eso dice, el fin de todo el discurso oídos es teme a Dios. ¿Y guarda qué? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea que el todo del hombre es temer a Dios. Respetar a Dios, ser reverente a Dios. Y cuando esa persona, ese creyente es reverente, es respetuoso con Dios, va a practicar la palabra de Dios. Ahí está, fíjese bien, que no está primero guarda sus mandamientos y teme a Dios. Primero está temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, el temor a Dios y obedecer la palabra del Señor, hermano, nos va a bendecir ricamente. Ya vamos a ver unos versículos, ya para finalizar el estudio. Hermanos, temer a Dios es saber, pero no solamente saber, sino estar convencido que toda acción, de hecho o de palabra, buenas o malas, las acciones, los hechos, individualmente le vamos a dar cuenta a Dios. Es el temor a Dios también. Mira el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es aquella cosa o cosas encubiertas? Aquellos que nadie los puede ver, que nosotros somos los únicos que lo sabemos después de Dios o junto con Dios, porque Dios lo sabe todo. Dios va adelante, pues. No estoy diciendo que primero lo sabemos nosotros y después Dios, no, Dios lo sabe todo. Pero la mente del ser humano, acuérdese bien cómo es. ¿En quién piensa primero? En uno mismo. Entonces ese viejo hombre quiere satisfacerse a sí mismo. Y cuando quiere satisfacerse a sí mismo no piensa en Dios, no piensa en la presencia de Dios. Y todas las cosas malas que hacemos, hermanos, deliberadamente, Dios las va a traer a juicio. Dios las va a descubrir.
Y hermano, cuando es una práctica que está allí, que está ahí, que está ahí, Dios las va a descubrir, las va a hacer público aquí mismo en la tierra. Amén. Porque la Biblia dice que traerá toda obra a juicio. Un día también, hermano, vamos a estar en el tribunal de Cristo, según Pablo en 2 Corintios capítulo 5, creo que el versículo 10 por ahí adelante. Pero dice que vamos a estar ahí para comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí se nos va a dar los premios, las coronas, los galardones. Y va a ser pasada toda obra por juicio, por fuego. Todo aquello que hicimos para adorar a Dios va a tener recompensa. Lo que hicimos para que la gente nos viera, se va a quemar, hermanos. Amén. Toda acción que no es para adorar a Dios, se acaba, se quema. Y no vamos a obtener nada. Amén. Entonces, nosotros, hermano, debemos de hacer un autoexamen. Ahora mira, todo cristiano, porque esto se está dando ya mucho, parece que el cristianismo, en lugar de ir hacia adelante, hacia buscar más la santidad de Dios, el temor a Dios, ¿verdad? Vivir para Dios, vivir vidas consagradas a Dios, pues están abriendo el camino de Dios. Muchos cristianos se están apartando de aquello que enseñaba, de aquello que predicaba y de aquello que vivía. Y ahora anda apartado. ¿Por qué? Porque dejaron de temer ¿a quién? A Dios. Y ahora el cristiano que practica fiestas y eventos que no adoran a Dios, lo hacen porque no están practicando el temor reverente en sus vidas. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Mire, por mucho conocimiento bíblico que tienen, por muchos años en Cristo, por títulos eclesiásticos que tienen, por una posición en la iglesia, sin una práctica, o si en su vida practican obras mundanas, nos está enseñando ese cristiano que no tiene temor, que no respeta y que no es reverente hacia Dios. ¿Sí me explico, no? Podemos decir que yo temo a Dios, que usted teme a Dios, pero ¿qué dirá nuestra vida? Piénsele, hermano. Por eso vamos a ver evidencias de un creyente que es temeroso a Dios. Y lo primero, hermano, si lo va a escribir, escriba: obedece a Dios. Obedece a Dios. Evidencias de un creyente que es temeroso a Dios. Y otra vez, regularmente hago esto: no piense en otros, piense en usted, hermano. Amén. ¿Qué es una evidencia? Algo que usted manifiesta, algo que usted enseña a otros. Amén. Son hechos que usted puede ver. Ok. Evidencias de un cristiano que es temeroso a Dios: obedece a Dios. Un cristiano que teme a Dios obedece incondicionalmente al Señor. Las acciones de su vida, de hechos y palabras, dan evidencia de ser una persona que obedece a lo establecido por Dios en su palabra. Un ejemplo, mire la vida de Josué, entre muchos cristianos que fueron obedientes a Dios. Y no vamos a leer textos, o sea, muchos textos, déjeme decirle, porque usted conoce estos personajes bíblicos. Josué fue obediente a los mandamientos o a las órdenes que le dio a través de Moisés. Dios a través de Moisés, ¿o no es cierto? Lea Josué todo el libro y se va a dar cuenta que ese hombre fue siempre obediente. Usted se va a dar cuenta y Dios lo bendijo ricamente, ¿ok? ¿O no es cierto? Entonces, quiere decir que si usted teme a Dios, la bendición le va a llegar, hermano. Obedeciendo la palabra de Dios, Dios le va a bendecir a usted. ¿Qué tan obediente es usted con la palabra de Dios?
No le estoy diciendo cuánto conocimiento tiene. Del conocimiento que ya tiene ahora, sea poco o sea mucho, ¿qué tanto practica en su vida? No qué tanto le enseña a otros, qué tanto practica en su vida. Porque de ahí usted va a dar la evidencia si es o no es temeroso a Dios. Mire, hermano, Dios nos conoce. La gente con la que tú convives te conoce, especialmente en tu hogar. Tu cónyuge, tus hijos o tus padres, ¿cómo te identifican? ¿Como una persona que temes a Dios o como una persona que eres irreverente y respetuoso con Dios? ¿Te ven que practicas la palabra? Entonces, hazte tu autoexamen. La segunda cosa, evidencia de un creyente que es temeroso a Dios: busca a Dios en oración. Busca a Dios en oración. Pero la oración de este creyente no es egoísta. No está llena de sentimientos malos contra otros, que castiga, los que destruye, los que quebranta, los que no. Son oraciones gratas delante de Dios. Oraciones que van conforme a la voluntad ¿de quién? Del Señor, hermano. Dios, acuérdese bien, que no responde a oraciones egoístas. No responde a los caprichudos, a los que por capricho quieren ciertas cosas, no. Un cristiano que teme a Dios busca al Señor en oración, pidiendo siempre por la voluntad de Dios para su vida. Si usted lee el ejemplo del Padre Nuestro que el Señor les enseñó a sus primeros seguidores, una parte dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Es una persona que teme a Dios. En su oración va a ser: Señor, hágase tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Usted ora así? ¿O nada más está pidiéndole más dinero y más carros y más trabajo y más esto y más lo otro y más esto y más esto? Que a lo mejor la voluntad de Dios es pasarnos por pruebas, por sufrimientos. Y el cristiano no está acostumbrado a eso, no quiere, es más, no quiere pasar por tribulación. Cristianos que les falta el temor a Dios, en lugar de darle gracias a Dios por las pruebas que les permite pasar, se enojan con Dios o le reclaman a Dios. ¿Sí o no, hermana? Y no, hermano, la Biblia dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad ¿de quién? De Dios. De Dios, hermano. Nuestras oraciones tienen que ir conforme a la voluntad del Señor. Quien teme a Dios no necesita publicar que es un cristiano de oración. Su vida santa, ¿verdad?, pública, nos va a manifestar o va a enseñar a otros que somos hombres y mujeres de oración. Otro ejemplo, hay muchos en la Biblia, pero aquí les enseño o les digo Daniel. Daniel, hermano. Daniel era un hombre que oraba a Dios, hermano. Buscaba a Dios. ¿O no es cierto? Entonces, si tú oras a Dios, ¿cuánto tiempo oras? Y de ese tiempo que oras, ¿cuánto tiempo le estás pidiendo a Dios? Mira, Señor, te pido esto, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, estoy enfermo, tú lo sabes. Sáname, pero que no sea tu voluntad, mi voluntad, pero la tuya. Óigame, si esa fue la oración del Señor Jesucristo, hermano, y Cristo iba a morir por nosotros, porque Él estaba orando conforme a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Los otros se durmieron y Él estaba ahí, ¿verdad?, angustiado, pero dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía. A veces pasamos por tiempos difíciles, pero Señor, si no quieres sacarme todavía de esta dificultad, pues hágase tu voluntad, porque yo sé que me quieres enseñar algo a través de estas pruebas.
Fíjense, la oración, ¿cómo es su oración? Señor, bendice a mis hijos, que sean unos grandes profesionistas, unos grandes deportistas, que hagan mucho dinero para cuando yo crezca me sostengan. No, pues ya estuvo. La oración de nosotros sería, Señor, que mis hijos teman a Dios. Amén. Y lo demás, si es tu voluntad, ábrele las puertas y ayúdanos a nosotros a guiarlos también, sabiamente. Pero lo primero es orar para que se haga la voluntad de Dios en estos hijos. Y la voluntad del Señor, hermano, es que nuestros hijos teman a Dios, porque de ahí viene todo lo demás. Que mis hijos sean sabios, primero pídale temor. Otra vez, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor. Otra vez, una persona que dice que es sabia, pero no es temerosa con Dios, mentiroso. Porque primero está el temor, ¿o no es cierto? La tercera cosa, o la tercera evidencia de un cristiano que es temeroso a Dios es que depende de Dios. Depende de Dios. Depende de Dios. Primero obedece a Dios, después busca a Dios en oración y depende de Dios. O sea, un cristiano que en realidad es temeroso a Dios no dirige su vida a través de su propia sabiduría o sus métodos humanos. Hermano, delante de Dios, ¿quién dirige tu vida? ¿Quién guía tu vida? ¿En quién están fundamentados tus pensamientos, tus planes, tus deseos? Tus decisiones, ¿en base a qué las tomas? Cuando decides hacer algo y luego lo llevas a cabo, ¿quién te ha guiado? ¿Tu propio yo o el Espíritu Santo? ¿Has dependido de Dios antes de dar el primer paso? ¿Le has pedido permiso a Dios? ¿Le has pedido dirección a Dios? ¿Has considerado qué dice la palabra de Dios? Hermano, el que teme a Dios depende de quién. Depende de Dios. Quien teme a Dios, antes de planear y hacer decisiones, busca el consejo de Dios, busca ayuda en la opinión, recomendaciones y consejos de otros cristianos. Y estos cristianos deben también de ser temerosos a Dios, porque si no, pues ahí se van a juntar. Que muchas veces el cristiano que no anda bien con Dios busca a otro que le pueda dar la recomendación de acuerdo a lo que él cree o piensa o quiere hacer. Y si se encuentra con que no está de acuerdo y le enseña, mira, la Biblia dice esto, lo hace a un lado. Este consejo no me gusta, esta recomendación no me gusta. Y luego no queremos venir a la Biblia a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Quién dependía de Dios constantemente en su ministerio? Nehemías, lo acabamos de ver en el seminario. Cuando él miró que su pueblo estaba en aflicción, el muro caído, se puso a orar a Dios. ¿O no es cierto? Buscó la dirección de Dios. Su dependencia no era de él mismo, era de Dios. Cuando se le vinieron los problemas, ¿verdad? O antes para buscar, ¿verdad? Para ir, ¿a quién buscaba? A Dios, porque ahí manifestaba que dependía de quién, de Dios. Cuando se burlaban de él o se burlaron de él, ¿verdad? Él luego buscaba a Dios porque dependía de Dios. No daba un paso o una decisión si primeramente no hablaba con Dios, y eso significa depender de Dios. Amén. ¿Estás soltero? ¿Soltera? ¿Será correcto, Señor, que yo ande solo con este hombre, con esta mujer y me ande abrazando, me ande besando?
¿Es correcto? No, eso va en contra de lo establecido por Dios. Pero como no dependen de Dios, no toman en cuenta a Dios. ¿O no es cierto? Piénsenle, hermano, piénsenle, si le llegó, no lo suelte. Hay que depender de quién. Cuando no dependemos de Dios, las cosas no nos salen bien, hermano, hermana. Vamos a fracasar. No dependemos del Creador. ¿Qué no estábamos cantando? Que tú eres grande y poderoso y majestuoso, invencible, ¿sabe cuántas cosas? Y luego lo hacemos a un lado. Entonces nos estamos contradiciendo, hermano. ¿Me explico? Hay que depender de Dios. Cristianos, no estoy diciendo a la gente sin Cristo, a cristianos que dependen más bien de los hombres que del mismo Dios. Necesitan algo y luego van con la gente. Primero hay que ir con Dios y después Él nos indica con quién ir. Amén. Nosotros debemos de depender de nuestro Padre Celestial. Cuando uno está chiquito o niño, cuando yo sí me acuerdo todavía, ¿verdad? Tengo memoria para eso todavía. Pero me acuerdo que yo dependía de mi papá o de mi mamá. Me andaba cayendo para cualquier cosa, y luego, pa. Dependencia de los padres, ¿o no es cierto? Que nosotros ya seremos muy maduros para no depender de nuestro Padre Celestial. Hermanos, nosotros, aún teniendo tanto conocimiento bíblico, podemos dar manifestaciones de ser niños. Niños espirituales, recuerdo a las reacciones que tenemos. En lugar de depender de Dios, dependemos de nuestros propios métodos, de nuestra sabiduría humana, de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Y hermano, en las cosas de Dios no es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que Dios dice, hermanos. Y eso es depender de quién? Del Señor. La cuarta cosa, evidencias de un creyente que es temeroso a Dios, mantiene su mente y su corazón en pureza. Mantiene su mente y su corazón en pureza. Un cristiano que teme a Dios mantiene su mente y su corazón libre de impurezas. La pureza de su mente y su corazón le hará actuar externamente de una manera irreprensible. Jesús lo dijo muy claramente en Mateo 15. Que las cosas malas salen del corazón. ¿O no es cierto? Si es una persona que tiene un corazón sucio e inmundo, pues eso es lo que va a sacar. ¿Y qué está manifestando? No ser una persona respetuosa con Dios, reverente con Dios, temerosa a Dios. ¿Quién fue un hombre temeroso a Dios? José. Tenía un corazón limpio, un corazón puro. Cuando aquella mujer se le desvistió enfrente, como él era un hombre santo, limpio, puro, dijo, no hombre, ¿cómo voy a ofender a Dios? ¿Y cómo le va a faltar a este hombre que me dio toda su confianza? Tenía un corazón limpio, un corazón puro, no lo ensució por un rato ahí de satisfacción sexual. Y hermano, posiblemente el corazón de muchos cristianos está lleno de fantasías sexuales. Tiene la mente corrupta y sucia. ¿Y cómo puede ser una persona respetuosa y temerosa a Dios con un corazón y una mente así? No se puede. Por eso lo que manifiesta se ve. Por eso, hermano, si una persona teme a Dios, va a tener una mente ¿qué? Limpia y pura. No que no sea pecador o pecadora. Somos imperfectos. ¿Sí o no? Y nuestra imperfección nos hace ver que hay un solo Dios, porque Él es el único perfecto. Amén. Y que todos cometemos errores. Lamentablemente estamos al acecho de los errores de otros.
En lugar de acechar los errores que nosotros cometemos, ¿para qué? Para corregirlos. Y los de aquellos hay que orar por ellos. Amén. Pero mantiene su mente y su corazón en pureza. Ejemplo, José. La quinta. Las cosas de Dios son su prioridad. Las cosas de Dios son su prioridad. ¿Qué es una prioridad? A ver, que alguien me diga. ¿Qué es una prioridad? A ver, hermano. Los sabios de allá. Es una orden de las cosas ordinarias. Primera que tiene que hacer. Algo que ocupa el primer lugar en mi vida. Ok, tenemos muchas cosas importantes, amén. Pero hay unas más importantes que otras. Es una prioridad. Por ejemplo, para el hombre casado su prioridad es su esposa. Ya vamos a ver el sábado. Amén. 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 Y los casados tenemos que recordar. Nuestra prioridad no es ni la iglesia. Nuestra prioridad es la mujer, es la esposa, hermanos. Y muchos cristianos se equivocan. Dejan la esposa en el olvido y se la pasan en la iglesia. Eso no quiere decir que no le vamos a servir a Dios. Debemos de servir a Dios, pero nuestra prioridad, ¿quién es? Mi esposa. Y la prioridad no son sus hijos, tampoco es su esposa. Amén. Igual para la mujer, su prioridad es su esposo, no es la iglesia ni son sus hijos. ¿Cómo la ve? Si usted tiene un orden contrario a esto, usted está equivocado. Está equivocado. Entonces, regresando a las prioridades aquí de una persona que es temerosa a Dios, pues si es temerosa a Dios, su prioridad, ¿verdad?, es que asiste regularmente a los servicios espirituales de su iglesia. O sea, y apaga sus teléfonos celulares, ¿verdad?, cuando llegan. Muy bien. Asiste regularmente a los servicios espirituales de su iglesia. Ahorita lo voy a encerrar en algo. Sirve a Dios incondicionalmente y desinteresadamente y sacrificialmente. Es su prioridad. Y ya estoy diciendo, por eso mencioné primero su hogar, ¿verdad? Ya su Dios, su hogar, el trabajo y después la iglesia. Pero para este cristiano que teme a Dios, las actividades sociales del mundo no le impiden cumplir con las espirituales. ¿Cómo está eso? Que a veces hay cristianos que prefieren el compañerismo mundano que el compañerismo cristiano. ¿Me explico? Sí. Vamos a decir, el sábado tenemos una boda. Amén. Entonces, si vamos a decir que el cristiano de esta iglesia tiene una boda ya con un familiar, ¿a dónde va a ir por prioridad? ¿A cuál boda? ¿A cuál? ¿Tienes miedo de decirlo? A la del hermano en la fe. Y la otra, pues si tiene tiempo, ahí le da una pasadita. Pero su prioridad es la iglesia, son las cosas de aquí de abajo. Si su hijo tiene partidos de béisbol, de fútbol el domingo, ¿dónde es su prioridad? ¿Allá o acá? ¿Dónde, hermanos? En la iglesia. Piense, ¿verdad? Considere esto. Porque teme y respeta a Dios. El domingo es el día de ¿quién? Del Señor, hermano. No es para andar en Disneylandia, en Magic Mountain, en Knottberry Farm, ¿verdad?, con los Dyers, con los Angels o donde sea. Es la iglesia, es el domingo del Señor. Es el día, vamos a decir, más alto para el cristiano durante la semana. Es el domingo, hermanos. Y ya nosotros no deberíamos andar preguntando, ¿iré allá o iré a la iglesia? ¿Iré allá o iré a la iglesia? Pues ya sabes que la voluntad de Dios es que vengas a la iglesia.
¿O no es cierto? Sí, es como aquellos que preguntan, ¿será la voluntad de Dios que me case con un incrédulo? Pues que no sabes lo que dice la Biblia. Sí, entonces ¿para qué andas preguntando? ¿Sí o no? Dice que no. ¿O no dice así la Biblia? Y todos andan preguntando ahí. No, hermanos, sí, cuidado. Si tememos a Dios, hermanos, vamos a ir por prioridades. Y la número 6 y la última, una persona que teme a Dios es respetuoso con otros. Es respetuoso con su prójimo. Comenzando ¿dónde? En el hogar, en el trabajo. Aquí en la iglesia es más fácil, hermanos. Un cristiano que es irrespetuoso con su prójimo manifiesta que es irreverente con Dios. ¿Y si por qué? Mira, si no respeta al que está mirando, al que ve, ¿cómo va a ser respetuoso con el que no ve? ¿Sí o no? Es que yo temo a Dios. Pues manifiéstalo respetando al prójimo. ¿Sí o no? Mire, podemos ser respetuosos aquí entre hermanos. Ser bien reverentes, el Señor le bendiga y bien, pero usamos unas palabras. Pero esas mismas las usaremos con la esposa o con el esposo. ¿Sí? ¿Entiende yo hablar? ¿Sí o no? Esas palabras, así le hablaremos a la esposa también, con respeto, porque la esposa merece respeto, ¿o no es cierto? Hermana, tu esposo merece respeto. Si tú no respetas a tu esposo, tú no eres temerosa a Dios. Hay un texto, Efesios 5:33, dice al hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. ¿Está soltera? Dice amén. Pero hermana, tú puedes decirme lo que quieras que temes a Dios, pero ¿qué dirá Dios de ti en relación con tu esposo o con tu esposa, hermano? Si tú andas con palabras ofensivas, hirientes con tu cónyuge, ya me estás mostrando que no eres ¿qué? ¿Temeroso a quién? A Dios. ¿No te das cuenta que te está mirando y que te está escuchando Dios en ese momento? Entonces, si nosotros tenemos siempre la presencia de Dios, deberíamos de cuidar nuestro vocabulario, la manera en que nos expresamos con nuestro cónyuge, con los hijos, de qué manera les hablamos, cuál es el tono de voz, cuáles son las palabras que usamos. O sea que esto del temor a Dios, hermano, no solamente son estas 6 cosas que estamos mirando, es mucho más. Pero mire, ya se fue el tiempo, a las 10. Hermano, el creyente que respeta al prójimo, cónyuge, padres, hijos, líderes espirituales, jefe, compañeros de trabajo, hermanos en Cristo, etcétera, está dando evidencia que es temeroso a Dios. ¿Qué tanto respeto tú tienes por tus jefes de trabajo, hermano, hermana? ¿Qué tanto respeto tú tienes con las personas que trabajan contigo? Es que ellos no me respetan, por algo no te respetan. ¿Sí me explico? Por algo. ¿Qué tanto respeto tienes con los líderes de tu iglesia? Y ahí tú vas a ver cómo está tu temor a Dios, hermano. Y mire, los cristianos bien podemos alcanzar reconocimientos humanos y, ¿por qué no?, también espirituales. Pero eso no significa que Dios nos reconozca como personas que somos temerosos a Él. La gente nos puede dar reconocimientos, pero eso no quiere decir que Dios lo esté haciendo también. Nosotros miramos lo de afuera, muchas veces nos dejamos engañar, o somos engañados más bien, pero a Dios nadie le puede engañar.
Quizás algunos reconocimientos que nos han dado, Dios los tiene así, arriba. Un cristiano bien puede ser líder de la iglesia en la cual asiste, tener mucho conocimiento de la Biblia y muchos años en Cristo, pero estas cosas tampoco indican que teme a Dios. No son evidencias. Muchos hermanos han sido poseedores de lo que antes he dicho, pero las acciones de su vida han dado señal de que no son temerosos a Dios. Varios de ellos viven en el mundo y otros practican fiestas paganas, se involucran en eventos mundanos, manifestando ser irreverentes con Dios. Esa es gente cristianos que se ponen a bailar como mundanos. ¿Usted cree que temen a Dios? Aquí está grabado, no tenga miedo que vayan a reconocer su voz. ¿Cree que temen a Dios? ¿Cree que donde hay esos mariachis con música de allá del mundo y todo eso, cree que ahí hay temor a Dios? Hay iglesias que ya lo están haciendo para atraer al incrédulo. Que si, vamos a decir, porque no canta el hermano, ¿no? Romano no tiene ese talento que Dios le ha dado. Bueno, no lo he escuchado yo. Pero qué tal si mañana, el sábado, está aquí la hermana y luego viene Román, le va a hacer un canto y empieza con amorcito corazón. Y el pastor le permite, dice, amén, gloria a Dios. ¿Habrá temor? No. ¿Qué debería hacer el pastor? ¿Qué pasó? Párele, hermano. ¿No estamos en el mundo? ¿O no es cierto? Pero hay iglesias que ya lo hacen. Sí, cuando entran las quinceañeras, porque ya he estado presente. O una boda, la música de entrada es música mundana. Es música del mundo. Poco a poco se ha ido metiendo esto en algunas iglesias, hermano. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Acuérdense lo que le pasó al rey Asa. A la última se lo llevó el Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos escucharon la historia del rey Asa? Si no, pues está grabado. O métase a la internet, ahí lo escucha otra vez más. Ahora, hermanos, dejemos a los cristianos irreverentes. Nosotros mismos, hermano o hermana, porque aquí vamos a terminar. ¿Cómo te identifica Dios? ¿Qué pueden decir aquellos que te conocen de ti? ¿Cómo te identifican? ¿Como un cristiano temeroso y reverente a Cristo? ¿Como un cristiano que obedece incondicionalmente la palabra divina? ¿O como una persona irreverente y falto de temor a Dios? ¿Qué calificación te da tu cónyuge? Piénsele. Mi esposa y yo en una ocasión nos fuimos a un crucero. ¿Quién nos miraba ahí? De los hermanos de la iglesia. Allá en el mar. Nadie nos conocía. Ahí había un montón de cosas para meterse uno ahí. Pero nosotros sabíamos que ahí estaba Dios. Amén. Y pues hay que abstenerse, hermano. Si somos temerosos a Dios, nos vamos a abstener de aquello que no le agrada a Dios. Es más, nosotros no nos metemos ni siquiera a los metados buffets de los casinos. Porque ahí es más barata la comida. Es mejor pagar un poquito más, pero no estar participando con nuestro dinero en esos lugares, esas cuevas satánicas. Si uno teme a Dios, hermano, no hay que ir a esos lugares. Porque poco a poco se empieza ¿a qué? A calentar con aquellas cosas. Y al último andas bien cómodo ya.
Y al rato vas a andar como otros cristianos ya. A ver, pues una cora. Esto es una cora, hermano. ¿No anda una cora? Bueno, ni una cora le dan. Bueno, echando de ahí y luego a ver si sale algo. Y luego ya no nada más a esos, al rato vas a otras cosas. A esa mentada ruleta, ¿no? ¿Y cómo sabes, hermano? Nosotros venimos del mundo y sabemos lo que hay allá. Ahí jugando a ver qué. Y al rato ya vas a los shows. ¿Y qué es lo que hay ahí? Mujeres y hombres semidesnudos. Poco a poquito el pasito. Por falta de temor a Dios. ¿Sí o no? Sí. En muchas iglesias se está metiendo el mundo. Pero se metió primero en el corazón de algunos cristianos que no fueron temerosos a Dios. Amén. Llegaban a la iglesia, pero uno no podía ver el mundo en su corazón. Después lo fueron sacando, porque lo que hay en el corazón sale. Y a muchos no les gusta lo que yo estoy diciendo, no son de esta iglesia, de otras iglesias. Yo no sé si acá hay alguien así, pues aquí nomás dicen I'm sorry, pero la Biblia dice. Ahora mira, para que te animes y te motives y salgas de aquí con deseos de ser una persona temerosa a Dios, ve conmigo a 1 Samuel 12:14. Pero así corridito. 1 Samuel 12:14. Si no, como que ya lo tienes, pues escríbelo. Pero dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ¿haréis qué? Bien. Haréis bien. O sea, vas a hacer algo bueno. Ahora mira, vete al Salmo 31:19. Mira, cuán grande es tu bondad que has guardado para ¿con quién? Para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Para quién es la bondad de Dios? ¿Para quién? Para los que son reverentes, para los que temen ¿a quién? Al Señor. Salmo 103:13. Las hermanas de guardería, a ver qué pasó con los niños. 103:13. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que ¿qué? De los que le temen. 147. 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. Lucas 1:50. Ese sí lo vas a encontrar rápido. 1:50. Dice, y su misericordia es de generación en generación, ¿a quién? A los que le temen. Hechos 10:35. Del 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia. Hermano, Dios bendice al cristiano que respeta, que es reverente ante Él, hermanos, que obedece su palabra. Entonces, hermano, dos cosas te vas a llevar a tu casa. Primeramente, fíjate bien,
Si tú no das evidencia que temes a Dios con tu vida, con tus palabras, con tus hechos, acéptalo y arrepiéntete. No te engañes, Dios lo sabe todo. No aparentes ser una persona temerosa a Dios si no lo eres. Si tus hechos no manifiestan que eres respetuoso o reverente con Dios, arrepiéntete, hermano, hermana. Porque si no eres temeroso, respetuoso, eres irreverente, irrespetuoso. Y eso, lo que está pasando es que está llamando la disciplina de Dios. ¿Me explico? En lugar de las bendiciones, es la disciplina del Señor. Y número 2, esfuérzate en ser reverente a Dios. Obedece a su palabra, apártate del mal. Amén. Ser reverente. Mira, recuerda que los ojos de Jehová están en todo lugar. Recuerda que todos los comentarios que tú haces con los hermanos los está escuchando Dios. Y que dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De todo lo que ya has dicho, tus comentarios, buenos o malos, ya tiene un fruto, porque ya sembraste, hermano. De aquí para adelante, piénsale. Antes de abrir tus labios, antes de tener pensamientos en tu mente y en tu corazón, considera que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y que Dios da conforme a nuestros hechos y nuestras acciones. Amén. Vamos a orar.